Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a comentar lo que es el tema pubertad precoz y su impacto en el crecimiento. La pubertad la definimos como aquel proceso biológico en el cual ocurren cambios morfológicos y fisiológicos que marcan la diferencia entre la niñez y la adultez. Esta se caracteriza por estos 4 puntos. Se adquiere la capacidad reproductiva, ocurre la maduración sexual, se alcanza el pico de masa ósea y también se alcanza lo que es la talla adulta. Cuando vemos la distinción en niñas y niños, ocurre entre los 10 y 14 años en las hembras y entre los 12 y 16 años para los varones. Tenemos en cuenta que desde la fisiología de la pubertad, esta ocurre o pasa a través de distintas fases dependiendo de la etapa en la cual estamos. Durante la gestación tenemos un incremento de los niveles de gonadotrofinas, los cuales favorecen lo que es la diferenciación sexual en el feto. Posteriormente al nacimiento ocurre un descenso paulatino de estas concentraciones de gonadotrofinas, es decir, LH y FSH, con lo cual se sobreviene el proceso de la minipubertad. De ahí en adelante, hasta que ocurre el despertar nuevamente precedido por la adrenarquia de lo que es el inicio de la pubertad, el eje hipotálamo hipófisis gonadal sufre un periodo de quiescencia o de inactivación. Como mencioné posteriormente, al momento del inicio de la pubertad, se secretan nuevamente los pulsos de LH y FSH, precedidos por el incremento de los pulsos de hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, lo cual marca el inicio de lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hay distintos factores que influencian lo que es el inicio y tiempo de la pubertad, como lo son los factores genéticos, aquellos genes que heredamos de nuestros padres. También se influye con lo que es el índice de masa corporal, los pacientes adoptados y el pequeño parada gestacional que realiza una rápida recuperación de peso debido a que el tejido adiposo forma parte importante de lo que es la regulación de todo este sistema. Por último, hay una serie de sustancias denominadas disruptores endocrinos que pueden hacer que el proceso de la pubertad inicie de forma precoz o de forma adelantada. Al hablar de lo que es la fisiología de la pubertad, vemos que también es una red intrincada, dominada o regida por lo que son las neuronas hipotalámicas, en las cuales a través de sus productos de distintos genes, como lo son las quispeptinas, la neuroquinina B, el MKRN3, el DLK1 y la dinorfina, van a favorecer lo que es el inicio de los pulsos de la GnRH por parte de las neuronas hipotalámicas. La GnRH se une a sus receptores en la adenopófisis, los cuales ocasionan los picos o el incremento en la secreción de las gonadotrofinas, como lo son la LH y la FSH, las cuales van a viajar al torrente sanguíneo y unirse a sus receptores en las gónadas, con la consecuente producción de testosterona por parte de los testículos en los varones y el estradiol en los ovarios en el caso de las niñas. Como mencioné previamente, fíjense que la leptina juega un papel importante en lo que es el inicio de la pubertad, incrementándose su secreción en los pacientes que tienen mayor contenido de tejido graso. Estos caracteres sexuales secundarios que vemos al final son producto de esa interacción de la testosterona y el estradiol con sus receptores a nivel periférico. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de la pubertad? Tenemos unos síntomas que son comunes para ambos sexos y unos que son de aparición exclusiva en el varón y otros en la hembra. Dentro de los síntomas comunes tenemos la aparición de acné, el olor apocrino, la aparición de vello axilar y el crecimiento del vello púbico. Y además el estirón puberal y los cambios en la composición corporal. Por parte de las niñas se sobreviene lo que es la primera menstruación o menarquia y en los varones el incremento en el tamaño del pene y los testículos y los cambios en el tono y timbre de la voz. Respecto al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, evidenciamos a través de la escala de Tanner, descrita en 1960, los distintos cambios que ocurren a nivel, en el caso de las niñas, de las mamas y la configuración y distribución del vello púbico, y en el caso de los varones, como comentaré posteriormente, el vello púbico y las características del pene y los testículos. En el caso de las niñas, vemos que el inicio puberal se marca con la aparición del botón mamario, lo cual correspondería con un estadio puberal 2 o Tanner 2. En el caso de los varones, como mencioné previamente, las características del pene y los testículos, así como la distribución del vello corporal, son los que vamos a describir en lo que es la escala de Tanner, teniendo en cuenta que el Tanner 2 o el Tanner de inicio puberal en los varones se da cuando el testículo alcanza un volumen de 4 ml o cuando su longitud es mayor o igual a 2.5 centímetros. Un concepto importante al hablar de lo que es la pubertad es el timing puberal o tiempo de maduración, el cual es distinto entre individuos, evidenciando que respecto a los varones venezolanos, el inicio se da entre los 9 y los 14.05 años, y en el caso de las hembras, entre los 8.53 y los 12.00
9 años de edad, con una edad de aparición de la menarquia de 12 años, más o menos 2 años. Todo lo que comience previo a los 8 años en el caso de las niñas o a los 9 años en caso de los varones lo determinaremos como inicio precoz o temprano de la pubertad, y todo lo que comience después de los 14 años en los varones o 13 años en las niñas lo denominaremos como pubertad retardada o retardo puberal. Ya comentando lo que es el concepto de pubertad precoz, es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 2.5 desviaciones estándar menores a la edad de referencia que nos referimos a nuestro paciente. En el caso de las niñas, menos de 8 años, y en el caso de los varones, menor a 9 años. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este desarrollo precoz? Hay mayor riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares como lo es la diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica y la exposición o incremento de riesgo de ciertos tipos de cáncer, aceleración del crecimiento y moderación ósea, con lo cual la consecuencia es una disminución de la talla adulta final y disminución de la densidad mineral ósea en la vida adulta. Respecto a la clasificación de la pubertad precoz, tenemos que puede ser dependiente o no de gonadotrofinas. Si es dependiente de gonadotrofinas, diagnosticaremos una pubertad precoz central, la cual se evidencia en el 95% de los pacientes diagnosticados. Por otra parte, tenemos que la pubertad precoz periférica, en menor proporción, en 5% aproximadamente, no depende de la secreción de gonadotrofinas, sino de aumento en la secreción de los esteroides sexuales, ya sea estradiol o testosterona. Tenemos también una pubertad precoz mixta, en la cual se da una estimulación continua sobre el eje hipotálamo-hipófisis o supresión brusca de la secreción de esteroides sexuales. Dentro de la clasificación de la pubertad precoz debemos hacer una distinción de varones y hembras, debido a que en ambos predomina lo que es la pubertad precoz central. Sin embargo, en las niñas predomina la etiología de lo que es la pubertad precoz central idiopática. En el caso de los varones, representado por la barra azul, tenemos la pubertad precoz central, pero es de origen orgánico, lo cual comentaré y explicaré posteriormente. En caso de la pubertad precoz central, tenemos que su incidencia es de 1 en 5.000 a 1 en 10.000, dependiendo de la población estudiada, con una relación predominantemente del sexo femenino de 15-20 a 1. Evidenciamos que es idiopática en el 90% de los casos, recordando que entre el 50 y el 70% de los varones se manifiesta como pubertad precoz central de origen orgánico. Y cuando hablamos de orgánico, ¿qué nos referimos? A cualquier patología dentro del sistema nervioso central, entre los cuales tenemos distintos tumores cerebrales, la presencia de hidrocefalia, parálisis cerebral, exposición a radiaciones ionizantes al sistema nervioso central, traumatismo o algún proceso infeccioso. Dentro de otras causas tenemos las causas genéticas, como no son las mutaciones en la quispeptina, mutaciones en el MKRN3 o DLK1. Y por último tenemos la asociación de pubertad precoz a otros síndromes, como lo son la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa o el síndrome de Sturge-Weber. Al hablar de las distintas causas de pubertad precoz central, tenemos este algoritmo que nos puede orientar sobre la probable etiología. Tenemos en primer lugar, si sospechamos que la etiología es una pubertad precoz de origen familiar, estudiaríamos el gen MKRN3, con lo cual si diagnosticamos una pérdida de la función o mutaciones en este gen, nos iríamos por el diagnóstico de la pubertad precoz central de origen genético o familiar. En el caso de no obtener la mutación en el gen estudiado, nos iríamos por la pubertad precoz central idiopática. Por otra parte, si es un caso esporádico, en el cual no corroboramos el antecedente familiar, al realizar el estudio o la resonancia magnética cerebral podríamos discernir entre si es una patología del sistema nervioso central de tipo orgánico o una de origen idiopático, dependiendo de si evidenciamos la presencia o no de alguna lesión o ocupante de espacio de este nivel. Cuando hablamos de pubertad precoz periférica, son múltiples las causas que nos pueden ocasionar el incremento en la secreción de los esteroides sexuales y varían de acuerdo al sexo. En el caso de las niñas, tenemos que puede ser consecuencia del síndrome de McCune-Albright, tumores ováricos productores de estrógenos, la hiperplasia adrenal congénita o las neoplasias virilizantes productoras de andrógenos, el síndrome de Peutz-Jeghers o la exposición a estrógenos de forma exógena. En el caso de los varones tenemos la hiperplasia renal congénita, los tumores de células de Leydig, los tumores productores de beta-HCG o el hipotiroidismo primario. Ahora, al hablar de lo que es el interrogatorio y la examinación de un paciente en el cual sospechamos pubertad precoz, tenemos en primer lugar lo que es la anamnesis o interrogatorio, en el cual vamos a determinar principalmente los antecedentes personales, la edad de inicio, aparición y progresión de los caracteres sexuales secundarios.
Hay que tener en cuenta que un 20 o un 30% de los pacientes con pubertad precoz se presenta de forma disociada. Y esto quiere decir que en vez de darse el crecimiento inicial del botón mamario o el aumento del volumen testicular, se manifestaría la pubertad precoz como la aparición de pubarquia. Otro dato importante que podemos obtener de los padres es lo que es el cambio de la vestimenta, con lo cual determinaríamos una aceleración del crecimiento producto de esta exposición a los esteroides sexuales estradiol o testosterona. Los antecedentes patológicos que nos orientarían hacia la causa o la posible etiología de esta pubertad precoz, ya sea central o periférica, o el uso de esteroides, exposición a andrógenos o a estrógenos de forma exógena. Respecto a los antecedentes familiares, debido al carácter o al posible carácter hereditario, hay que interrogar sobre el patrón puberal dentro de la familia de nuestro paciente y la presencia o no de patologías familiares que pudieran condicionar algún síndrome o alguna condición heredada que adelantaría o aceleraría la aparición de la pubertad. Respecto al examen físico, tenemos en primer lugar importante la antropometría de nuestro paciente, el peso, talla, cálculo de índice de masa corporal y, de ser posible, la velocidad de crecimiento, con lo cual vamos a constatar el incremento o la aceleración del mismo. El examen físico determinará el estadio puberal mediante la escala de Tanner y la presencia de otros signos de virilización, la presencia de manchas en la piel, síntomas óseos, acné o estrías, los cuales nos hablarían de una patología distinta o de una etiología diferente de lo que es la pubertad precoz. Respecto a los exámenes complementarios, nos basamos en estudios de laboratorio, la exploración funcional y los estudios de imágenes. En primer lugar tenemos los estudios de laboratorio con la solicitud de las gonadotrofinas y los esteroides sexuales, estradiol en el caso de las niñas y testosterona total en el caso de los varones. Tenemos también, de acuerdo a los hallazgos clínicos y a la sospecha diagnóstica, solicitar 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona sulfato, TSH T4 libre, y la solicitud de los marcadores tumorales, los cuales toman relevancia en el varón, ya que, como les mencioné previamente, hasta un 50-70% de la pubertad precoz se puede expresar en el varón como consecuencia de un tumor productor de beta-HCG, con lo cual la solicitud de los marcadores tumorales tendría bastante relevancia. Los endocrinólogos nos valemos de la exploración funcional del eje hipotálamo-hipófisis a través de la exploración con la prueba de estimulación de GNRH, y desde el punto de vista de imágenes nos valemos de los rayos X de la mano y muñeca izquierda para la determinación de la edad ósea, la radiografía del cráneo para evaluar la configuración de la silla turca, ecografía pélvica o testicular dependiendo del caso, y la solicitud de la resonancia magnética cerebral. ¿Cómo llegaríamos a nuestros criterios diagnósticos? Principalmente la sospecha clínica, los hallazgos al examen físico y al interrogatorio. Nos apoyamos en el laboratorio con la alteración o elevación de las gonadotrofinas y los esteroides sexuales. En el caso de que realicemos una prueba de estimulación, evidenciaríamos una prueba con respuesta puberal. Y desde el punto de vista de radiodiagnóstico, un adelanto de la edad ósea mayor o igual a 2 años, o hallazgos puberales desde el punto de vista de la ecografía pélvica o de la ecografía testicular. Respecto a los objetivos del tratamiento, ¿cuáles van a ser? Detener o revertir los caracteres sexuales secundarios, retardar la maduración esquelética, con lo cual traería como consecuencia mejorar el pronóstico de la talla adulta, tratar la causa subyacente en caso de que conozcamos o tengamos la etiología ya determinada, mejorar la esfera psicosocial, disminuir el riesgo de abuso sexual y disminuir el riesgo del cáncer de mama y de otras enfermedades cardiovasculares asociados a este inicio precoz de la pubertad. Dentro del tratamiento tenemos lo que son los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GNRH, los cuales al ejercer una estimulación continua de las células gonadotropas en la adenopófisis ocasionan un fenómeno de downregulation, lo cual va a traer como consecuencia disminución en la producción de la LH y la FSH y una disminución y desaparición de la progresión de la pubertad. Tenemos 3 fármacos disponibles, de los cuales los dos primeros son los que tenemos actualmente en Venezuela, acetato de leuprolida y la triptorelina, los cuales son de administración intramuscular, pudiendo ser la dosificación mensual, trimestral o semestral. Cuando hablamos de la suspensión de la terapia, tenemos cuando el paciente alcanza la sincronización de la pubertad con sus pares, cuando tiene una edad cronológica de 11 años, en una edad ósea en el caso de las hembras de 12 años a 12 años y medio y en el caso de los varones 13 a 13 años y medio. O cuando en conversación con los padres y el paciente sea su deseo de tener el tratamiento.
Respecto a la pubertad precoz periférica, tenemos multiplicidad de fármacos que van a depender la elección del mismo dependiendo de la etiología que nos enfrentemos a nuestro paciente. Tenemos desde inhibidores de la enzima P450, los fármacos antiandrogénicos, los inhibidores de la aromatasa y los bloqueantes de receptor de estrógeno, los cuales van a hacer en última instancia, cualquiera de estos fármacos, disminución de la producción de los esteroides sexuales o de su unión al receptor a nivel periférico, con lo cual trataríamos la pubertad precoz a este nivel. Respecto ya a las conclusiones, la pubertad comprende un periodo crítico de crecimiento y desarrollo, en el cual la estrategia terapéutica de la pubertad precoz va a depender de la etiología y en consenso con el paciente y su familia. A la edad de inicio más temprano mejoramos lo que es el pronóstico de la talla adulta y mejoramos la respuesta de la maduración esquelética, y la indicación de tratamiento y seguimiento debe ser realizada por un especialista en endocrinología pediátrica.